Ok, me estoy grabando de nuevo. El problema es que cuando se me cae la conexión, se cae también la grabación y si la quieren ver después, se les va a hacer un poco difícil. Bueno, entonces les estaba hablando que teníamos estas áreas de acá. Todavía no encontramos dónde está Six Sigma. Ahora vamos para la parte de calidad. Y esta área de calidad la vamos a abrir nuevamente. Quality se divide, o calidad, se divide en diversas aristas también. Tenemos la arista de aseguramiento, tenemos la parte de control y tenemos la parte de mejora. En aseguramiento va de la mano con algo que se llama ISO. Puede ser que algunos de ustedes lo hayan escuchado, puede ser que algunos de ustedes no. ISO es una serie de reglas y estandarizaciones que lo que busca es que las empresas trabajen de una manera similar o tan idéntica como sea posible. No es que van a hacer los mismos procedimientos ni que van a hacer las mismas cosas, eso es imposible. A lo que me refiero con una estandarización por ISO es que mantengan ciertas cosas básicas, que tengan SLAs, que ya vamos a hablar sobre eso, que tengan métricas, que tengan procedimientos escritos, que los tengan guardados en cierto lugar. O sea, una empresa lo puede tener en un Drive de Google, otra lo puede haber pagado específicamente en una base de datos, indiferentemente de donde lo tengan, que tengan donde guardar los documentos. Entonces, eso es lo que busca ISO, como una estandarización en reglas básicas que deberíamos de tener para que sepamos que estamos por lo menos con un estándar y que si se cae algo, que sabemos hacia dónde ir. Eso es lo que busca ISO más que todo. Entonces, la parte de aseguramiento, como lo dice su palabra, es asegurar de que la empresa funciona. Entonces, todas estas aristas que tenemos en estas áreas, sea IT, sea operación, sea marketing, incluso el mismo OPEX, finanzas o recursos humanos y cualquier otra que salga, tiene que ir bajo el mundo de asegurar. A veces las personas hacen cosas de asegurar y no tienen ni la más remota idea que los están haciendo hasta que entran más dentro del mundo de calidad o si se quieren certificar a nivel ISO o aprenden sobre estos temas. Entonces, la parte de aseguramiento, ¿qué es lo que va a buscar? Veamos un ejemplo. HR. HR debería saber cómo contratar gente y debería haber un estándar para contratar personas. No es que simplemente se les ocurrió y mandaron una posición en LinkedIn, ahí la abrieron y empezaron a reclutar personal. No, ellos tienen un procedimiento que primero tienen que escuchar lo del manager, que luego el manager tiene que tener una aprobación, que luego este manager tiene que mandar un correo, luego que tienen que reunirse para ver las características del puesto, luego que tienen que ver cuántas personas quieren entrevistar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de contratar va a ser un proceso que va a tener muchos pasos. Y estos pasos, mentira, que si contrataron a María, como María tiene ahí 20 años, María nunca se va a ir y María siempre va a quedar ahí haciendo las contrataciones, entonces no es necesario transferirlo a papel. Ocupamos tenerlo en papel, ocupamos tenerlo de alguna manera que las personas puedan recordarlo y puedan capacitar a otras personas. Porque indiferentemente que venga, no sé, Juan y Juan sea de otra empresa y haya hecho 1.000.000 de contrataciones, cuando entra en una nueva empresa, las reglas cambian. ¿Cómo? ¿A quién se le pregunta? ¿Qué permisos? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera se hacen las contrataciones? ¿Cómo se va a hacer todo el perfil, la revisión de los perfiles? Todo cambia en las contrataciones dependiendo de la empresa. Entonces, siempre hay que tener, cada empresa va a tener esto. Y así como esto lo tiene HR, también lo va a tener marketing para sus formas de mercadeo, IT para sus formas de cómo entregar una computadora, cómo revisarla, cómo tenerla, cómo tener un tiquete, todo eso va a estar. Las operaciones, que es en donde la mayor parte de ustedes podrá terminar participando como Blackbelts, que es sobre el en sí del producto que se está realizando. Pero ya voy a entrar dentro de la operación un poquito más fuerte porque es a lo que más se usa un Blackbelt. Y la parte de finanzas, igual, cómo se paga, cómo se recibe, cómo se revisa. Es finanzas, son números, tienen que haber procedimientos. Importante que sepan que, por lo general, para estas áreas de acá, también existen black belts
que van a ayudar con todo esto. Y por lo general, en las operaciones meten otros black belts también para que les ayuden. Entonces, dependiendo de, incluso, para que los llamen, hasta pueden ser sus salarios o lo que ustedes quieran salarialmente. De hecho, en operaciones, lo mínimo que he visto es como 1,5 millones de colones. Y ya, bueno, y aquí lo máximo que he visto son 6 millones. Y ya para las partes operacionales grandes, ya empezamos a hablar como de 4 millones en adelante, porque estamos viendo personas que arreglan toda una empresa, que no solamente se están enfocando en una pequeña operación. Entonces, al final de cuentas, dependiendo de los niveles, los salarios son bastante buenos. ¿Ok? Estamos entonces en la parte de aseguramiento, con la parte de ISO. Ya vimos que asegurar es simplemente como tener toda la documentación, todos los procesos escritos, que todos sepamos dónde está. Hay más que eso porque hay que generar mapeos de proceso, mapeos de riesgos, etcétera, etcétera, que no entran dentro de este curso porque eso sería si les estuviera enseñando ISO. Esa es la parte de asegurar. Luego sigue la parte de control. Ahora, generalmente se confunde asegurar con auditorías y la gente dice, oh, trabajo con Quality Assurance. Entonces dicen, ah, mira, trabajas auditando. Y piensan que calidad es auditar. En realidad, auditar es como el 1% tal vez de lo que es calidad. Y la gente cree que auditar es todo calidad, lo cual no es así. En control, ya es donde siempre vamos a ver la parte de auditorías, en donde empezamos a ver si las cosas se están llevando a cabo. ¿A cabo con qué o contra qué? Contra una base. ¿Y de dónde salió la base? La base salió de asegurar. Entonces, asegurar y control van a estar de la mano, porque en asegurar yo digo que yo hago el proceso 1, 2 y 3. Por otro lado, en control, yo tengo un procedimiento que va a controlar que estos pasos se estén realizando. Cuando existe algo que se rompe, entonces es donde hay que hacer una mejora del proceso. ¿Dónde se puede romper algo y asegurar? En cualquiera, en operaciones, en finanzas, en HR. ¿Qué tal si están contratando personas sin revisar la hoja de delincuencia? Bueno, ya es un procedimiento que se está rompiendo. En control estaban verificando que si estuvieran haciendo eso, entonces ya hay que hacer una mejora sobre el proceso. Entonces siempre van de la mano. Ahora, otra cosa que me gusta quitarles de la mente de las auditorías es pensar que una auditoría es simplemente agarrar un marcador, veo, digo, ah, mira, está bueno, está malo. Va más que allá. Hay como unos 11 o 12 pasos para poder realizar un sistema de auditorías. ¿Qué se va a auditar? ¿Cuándo se va a auditar? ¿Cómo se va a auditar? ¿A quién se le va a presentar? ¿De qué manera se le va a presentar? ¿Cómo se van a tratar los errores? ¿De qué manera se van a identificar? ¿Dónde se van a registrar? ¿Cómo se va a dar la retroalimentación? ¿De qué manera se le da el seguimiento a los errores? ¿Qué va a pasar cuando hay errores continuos? ¿Qué va a pasar cuando hay errores continuos a través de las personas y no solamente sobre una persona? Entonces, y ahí siguen otros pasos, son más de 12, que lo que hacen es que la auditoría se forme. Entonces, la auditoría no es tan sencillo como llego de audito, que yo puedo agarrar este marcador y decir, bueno, el marcador está bueno o malo. ¿Contra qué? También tengo que crear una base de auditoría. ¿Y por qué esa base? Tengo que ver los expertos porque es que realmente quiero revisar esas partes. Aparte de eso, tengo que ver los costos que me va a tomar hacer estas auditorías. Tengo que llevar a tener controles sobre las auditorías. ¿Cuántas personas puedo auditar? ¿Cuántas personas tengo que contratar para poder auditar? Si me piden, en estos días estaba hablando con una amistad que trabaja haciendo movimientos de empresas, Transition Manager. Entonces ella transiciona empresas de un país a otro. Y ella me estaba comentando sobre un nuevo cliente que tienen. Y me estaba comentando que tenía un ratio, para que sepan esa nomenclatura, que era como de 1 a 10 en auditoría. Eso quiere decir que una persona por cada 10 agentes para poder auditarlos. Entonces, para poder saber esto, ocupamos saber muchas cosas. ¿Cuánto queremos auditar? ¿Cuánto es el nivel de riesgo que quiero tener? ¿Cuánto puedo tener malo? ¿Qué tan rápido quiero las auditorías? ¿Qué tan rápido quiero los resultados? ¿Qué tan rápido quiero los cambios? Entonces, auditorías, que es del lado del control, no es simplemente llegar y tomar un marcador y decir está bueno o está malo. O sea, eso es muy erróneo y mucha gente piensa que solamente es eso. Y cuando se hace eso y empiezan a auditar sobre algo de esa forma, al final de cuentas no sirve de nada la auditoría y les aseguro que muchas empresas que he visto que hacen auditorías pensando simplemente en agarro algo, lo reviso, digo si está bueno o está malo, todas las auditorías no sirven de nada
porque nadie las usa, porque nadie sabe dónde van, porque nadie sabe para qué utilizarla y solamente lo utilizan para cumplir un requerimiento, que al final de cuentas es una pérdida de tiempo. Y en todas las empresas van a haber X cantidad de pérdidas de tiempo. Hay otras certificaciones, no solamente existe la de Six Sigma, para que sepan, por lo general, la de asegurar se llama CQB, la de control se llama CQA, y entonces aquí van a haber discrepancias. Y todavía no hemos encontrado el mundo de Six Sigma. Ya vamos a encontrar el mundo de Six Sigma. Nosotros, en el mundo de Six Sigma, estamos en la mejora. Ok, importante que sepan, aunque no es el core o el corazón del curso, muchas empresas contratan black belts para que hagan todas estas cositas y las puedan administrar, que puedan generar los sistemas de controles, de aseguramiento y demás. Son contrataciones cerradas porque no es el rol específico de un black belt. El black belt es el que va a mejorar, pero por eso les dije que eso era como vieja escuela. Ahora tienen que empezarse a dar clases de forma que se vea de una forma más globalizada para que los black belts que salgan puedan hacer todas las cosas. Sin embargo, todo lo que es teórico nada más se enfoca en la parte de mejora. Pero ahora se contratan black belts para que puedan hacer todas las demás cosas. Por eso también muchas veces muchos black belts quedan perdidos porque no saben ni siquiera cómo empezar. Y a veces es porque es un poco complicado empezar a hacer sistemas de control o de aseguramiento cuando ni siquiera han visto las cosas. Es donde tienen que empezar a investigar. Yo les voy a ir tocando estos puntos poquito a poco en todo el curso, les voy a explicar algunas de las cosas, más que todo en proyectos no estadísticos, pero sí es importante que sepan que aunque este es como el corazón de Six Sigma, porque eso es lo que se escribió en los 80s, hoy en día se busca que se haga todo, pero por lo general quieren que hagan otras cosas, no solamente las de mejora, o incluso hay veces que ni siquiera ocupan las de mejora, ocupan todas las demás, pero es por un motivo de desconocimiento empresarial. Y nadie aquí en esta reunión puede mentir de decir que en realidad la mayor parte de las contrataciones de HR nunca tienen idea de lo que están contratando. Y no es porque sea malo, o sea, HR tiene su rol, tiene su estudio, tiene sus cosas, pero ellos no pueden entender, por ejemplo, si alguien, un profesional les dice, miren, necesitamos a alguien que sepa de Lean Manufacturing, y entonces tiene HR un currículum que no dice Lean, que en vez de eso dice Pokayoke, Value Stream Mapping, Process Mapping y diagramas, no sé, diagramas de espagueti. Es casi que exactamente lo mismo, porque Lean se come esas herramientas, o esas herramientas fumadas dan Lean, más otras cuantas. Entonces, alguien de HR lee eso y va a decir, ah, mira, no sé quién ocupo y corta ese currículum. Entonces, así hay muchas contrataciones erradas o buscan posiciones que no son correctas porque no entienden la necesidad completa o la necesidad real de lo que sería ser parte del mundo de mejora. Luego entramos en esta parte de acá. Andrei, disculpa, permiso. Oh. Una consultita. Ya que tocamos todas este otro tipo de certificaciones, por así decirlo, con tu curso nos basta para poder también sacarlas. Porque mencionaste la de control, que es una parte, mencionaste CQ, no recuerdo los nombres, disculpa. Sí, la CQE, que es la Ajá. Certified Quality Engineer o ingeniero de calidad, y el CQA, que es Certified Quality Auditor o certificado como auditor de calidad. Y la respuesta es que no. Obviamente yo nada más puedo en este curso enfocarme en esto y darles ciertas aristas acá para que puedan en una compañía cerrar esos puntos, pero sí necesitan como cursos por separado para poder obtener certificaciones como estas. De acuerdo, gracias. Igual cuando tenga una pregunta, cualquiera puede saltar y preguntarme, si no, no me voy a callar. Ok. Sigamos con la parte de mejora. En mejora es, como dice su palabra, mejorar, arreglar algo. Y existen diferentes puntos de la mejora. Six Sigma, que es el más conocido, y ahorita voy a desarrollarlo más. Está Lean, ahora va de la mano con cosas de RPA, está Business Process Management, y ahí pueden haber otras subdivisiones que estén creadas que vienen siendo lo mismo, nada más que le ponen nombres bonitos y entonces dicen que es algo más, pero al final de cuentas no es así. O por lo menos nunca he visto algo nuevo
de todo lo que ya van metiendo que no tenga que ver ya con cosas viejas que existen. Incluso los nuevos modelos de Project Management. Para nadie es un secreto que Project Management o administración de proyectos per se, de PMP, por ejemplo, ya es lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque he sido profesor de eso durante años y soy certificado y demás, y me costó demasiado sacarlo, ya es algo que va muriendo, ya es algo que a la gente no le interesa, ya la gente no te pide un PMP para empezar a trabajar, entonces ahora te pide un Scrum Agile, etcétera, etcétera, pero las bases de eso vienen del mismo PMP, que vienen del mismo Project Management convencional, visto desde otro punto de vista. Entonces, al final de cuentas, es casi que lo mismo, nada más que le transforman unas partes. Entonces, no son como cosas realmente nuevas. De hecho, salió un nuevo que es como Scrum Kanban. No es tan nuevo, tiene unos 3 años, pero Kanban ya existe en después de los 50 y Scrum está desde los 90. De hecho, para los que no sabían, Scrum, la metodología ágil, existe desde los 90, perdón, desde el 90 se creó, o sea, no es nada nuevo. Es que hasta ahorita se hizo un boom en Costa Rica, que es otra historia, y se hizo un boom en todo el mundo, pero no son cosas nuevas, son cosas viejas. Ok, entonces tenemos estas partes de acá, y eso ya nos lleva a Six Sigma. Obviamente ustedes van a aprender sobre Lean Manufacturing, ustedes lo pueden ver en sus calendarios en los últimos días que vamos a ver cosas, RPAs, cosas que vamos a ver. No vamos a ver programación de cómo ustedes programan, porque eso sería un curso demasiado largo que dura de 4 a 6 meses para poder dar, entonces no les voy a enseñar a programar. Aquí lo que yo les voy a enseñar es a liderar desde un punto de vista de Six Sigma. Y el Business Process Management es simplemente un acomodo organizacional, que no les voy a dar un curso específicamente en esto, sino que voy a ir metiendo pedacitos sobre esto dentro del curso para que ustedes puedan ir aprendiendo. Que también está dentro del calendario. La idea es cumplir a cabalidad el calendario que ustedes tienen ahí. Sí, hay unos cambiecitos que tengo que hacerle porque le puse como unos breaks, pero me equivoqué con 2 o 3 días que tengo que mover un poco. Por ejemplo, el 16 de abril, que es Semana Santa, ese obviamente no hay clase, pero me equivoqué, entonces tengo que mover el break. Probablemente lo ponga para esa fecha. Los breaks no es que ustedes, o sea, no tienen clase, no se tienen que conectar, pero igual tienen que estudiar, tienen que utilizar el sábado para leer, por lo menos. Ahora, aquí luego tenemos, devolvemos entonces ahora al mundo de Six Sigma, y ahora hablamos 6 Sigma. 6 Sigma se compone de 4 roles específicamente, o es lo más conocido, que serían los niveles de Yellow Belt, los niveles de Green Belt, los niveles de Black Belt, y los niveles de Master Black Belt. Son como los diferentes roles que existen dentro del mundo de Six Sigma. Un Yellow Belt es una persona que va a conocer las bases. Hace muchos años había escuchado a alguien, uno de mis jefes, y me había dicho es que un Yellow Belt no puede generar proyectos grandes. Mentira, eso es tener un poco corta la visión. O sea, pueden haber Yellow Belts muchísimo mejores que Black Belts. Entonces no quiere decir que un Yellow Belt no puede llevar proyectos gigantescos y enormes. Es solamente dependiendo de la disposición que uno tenga. Entonces, ustedes lo cualquier Yellow Belt puede llevar cualquier cosa. Si es bien cierto, solamente tiene bases y cada persona puede desarrollar esa base y ir al siguiente nivel. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han aprendido inglés solos, solamente escuchando música? Es algo así como Yellow Belt y hablan muchísimo mejor inglés que personas que han ido a estudiar a instituciones fuertes o que han salido del país. De hecho, conozco personas, tengo un caso de una amiga que se fue para Londres a estudiar un año y algo, ella hablaba inglés, se fue para Londres, regresó y tiene muy mal inglés. Y tengo conocidos también que únicamente tira pura música y tienen un inglés muchísimo mejor que el mío. Entonces, simplemente querer saber las cosas. Entonces, Yellow son bases. Obviamente es un poco más difícil en este caso por la estadística, quién te explica, quién te dice todas estas cosas, porque eso sí no lo encuentran tan fácil. Un Green Belt es una persona que puede liderar proyectos un poco más fuertes, supuestamente, pero debería poder liderar todo, y tiene conocimientos estadísticos, pero le falta algo, que es lo que les va a dar el Black Belt, que el Black Belt es como una madurez más empresarial, más una madurez para poder hablar, para poder intercomunicarse con las personas, para poder entender cómo está surgiendo ciertas cosas. En cursos anteriores que he dado, lo enfocaba, como les decía, simplemente al Black Belt más normal, como ver todo lo estadístico, no estadístico, verlo por temas, como en los libros,
Ya no, ahora lo hago por pedacitos, entonces ustedes van a ver diferentes áreas de pensamiento. La primera, cómo piensa un robot, RPA. La segunda, cómo hago un proyecto no estadístico, que no tiene nada que ver con tecnologías. Y la tercera, cómo hago un proyecto estadístico. Dejé el proyecto estadístico de último, primero, para los que quieran hacer una certificación, porque es las partes más difíciles y las partes que van a tener que estudiar más para poder hacer una certificación. Y después, porque muy honestamente son las cosas que menos van a utilizar en una empresa. Como les dije, creo que al principio el 90% de mis proyectos no son estadísticos y el 50% de ellos tienen que ver con automatizaciones o mejora de procesos por medio de robots. Entonces, por eso dejé la estadística como el último, porque es lo más pesado y lo que les va a aportar valor a mayor largo plazo. En cambio, la parte de robots y la parte de procesos no estadísticos les empieza a aportar valor desde el puro principio. Cuando ustedes le suman la estadística, ustedes pueden agarrar herramientas estadísticas, meterlos dentro de ciertos puntos de los no estadísticos, aunque no sean no estadísticos, y la parte de robots, y hacen cosas demasiado fuertes y demasiado tuanis que en realidad se pueden llegar a sorprender de lo que ustedes van a revisar. Cuando ya manejan, y cuando manejan las tres, no estadístico, robot y la parte de estadística, sus proyectos van a ser increíbles. Bueno, entonces tenemos estas áreas que estábamos hablando acá. El Black Belt les va a dar no solamente el conocimiento del Yellow Belt, el conocimiento del Green Belt, les va a dar más áreas estadísticas. Este por lo menos les va a dar otras series de áreas. Y aparte de eso, vamos a tener algo más de madurez a nivel empresarial. Se supone que el Master Black Belt es como el que está acá, como el que está liderando todas estas partes de aquí y el que puede liderar todo hacia abajo. De hecho, en los cursos de Master Black Belt se ve un poco de Project Management, un poco de riesgos, un poco de otras partes, y lo de Six Sigma en general se deja de lado. A nivel de certificaciones, les voy a ser muy sincero, hasta hace unos años, yo solamente, y hasta hace unos meses podría decir, yo solamente recomendaba ASQ para hacer una certificación. ¿Por qué ASQ? Porque es como lo top que hay en el mundo para sacar una certificación. O sea, ser de ASQ es como ser lo top de lo top en Six Sigma. Sin embargo, aquí es donde cambia mi posición y es una posición nueva que tal vez creo que tengo invitados de otros cursos que tengo uno o dos invitados que querían unirse a, no solamente uno, de un previo curso, pero no me deja mentir, antes yo solamente decía esto y decía lo demás es patito, no lo hagan. Pero mi nueva percepción y lo nuevo que he visto es, y no me lo tomen a mal, ya no importa dónde saquen la certificación, lo que importa es que pasen la entrevista, que sepan lo que van a hacer. Entonces importa más un buen curso que una certificación cara. Si bien es cierto, yo tengo todas las de ASQ y eso es algo que me da un plus por encima de los demás participantes, por lo general, son muy pocas empresas que conocen ya la distinción entre ASQ, Six Sigma Study, IASSC, que es la parte europea. Entonces, ya, si ustedes quieren certificarse con quien sea, háganlo. Vean nada más y busquen que, bueno, si se llegan a querer certificar, que sea una empresa sólida, si quieren pagarles lo que les tengan que pagar, pero ya no importa tanto la certificación, sino que ustedes puedan expresarse. Por supuesto, si ustedes ya quieren estar en el top, para la gente que sí sabe de esto, váyanse con certificaciones de ASQ, porque ahora sí, cosas que no he cambiado, cosas en las que yo sí voy, es yo solamente cuando contrato, excepto de ASQ, de las demás no me importan, las elimino. Entonces hay gente así, pero solamente es para gente que sí sabe, no todo el mundo sabe. Master Black Belt tiene una certificación que por lo general lo da Villanova University en Estados Unidos, que se puede hacer por medio virtual, y ASQ también tiene esa, pero por medio de ASQ cuesta 2 millones y por medio de Villanova University cuesta 4 millones. La diferencia es que ASQ nada más es el examen y Villanova te da todo el curso, pero son costos demasiado grandes y estas posiciones sí son posiciones directivas y son muy difíciles de encontrar y ya las personas que están ahí son muy top. Entonces les diría, construyan una carrera a nivel de Black Belt primero y luego de eso ya empiezan a ver si en algún momento de sus vidas quieren llegar a estos puntos. En mi caso, yo no tengo el Master Black Belt porque yo no pienso pagar los 2 millones, la verdad me parece innecesario y me contratan para hacer cosas de Master Black Belt. Entonces también es como cuánto ustedes le pueden demostrar a la empresa que ustedes conocen.
Entonces, eso es como la visualización de hasta el momento donde estamos. Todavía no hemos hablado ni siquiera qué es Six Sigma, solamente los estoy enfocando en que estamos. Está la compañía, sus aristas, está OPEX, sus diferencias o sus puntos, sus diferentes puntos. Está entonces calidad, las diferentes cosas de calidad. Existe la mejora, los diferentes tipos de mejora. Está Six Sigma y los diferentes niveles de Six Sigma. Y ahora no, está la parte de Black Belt, que ya hablamos sobre eso. Y ahora ya vamos a empezar a hablar sobre, entonces, ¿qué es Six Sigma? Todo este recorrido simplemente fue para que supiéramos el punto número 2, o la línea número 2 del calendario, que es dónde estamos. Estamos aquí, después de haber caminado todo esto de acá. Pues, denme un momentito y ya regreso, 2 minutos. Ok, continuamos. ¿Hay preguntas sobre algo de esto? Por el momento, vean que todavía no hemos hablado sobre Six Sigma per se, solamente hemos llegado a dónde estamos ubicados. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? No, pues Disculpa, nada más. mencionaste el valor de la certificación del Black Belt. ¿Cuánto cuesta la del Black Belt? 500, con ASQ, que son los precios que manejo, porque es con los que trabajo más, $567. Si están Ah, ok. llevando un curso universitario, maestría, lo que sea, se les puede ayudar, les puedo ayudar para enseñarles cómo les sale en $467. Ah, genial, genial. Entonces después te contacto. Muchas gracias. También, o sea, no les voy a mentir, hay muchos de mis estudiantes Black Belts que nunca sacan una certificación, se quedan con la que nosotros les damos del instituto, les basta para conseguir buenos breves. Siempre lo he dado como ejemplo, Manuel Ramírez, que lideró la transformación de hospitales SEACO, bueno, es el Black Belt que lideró eso, no lo ocupó. Antonio Alvarado, líder de proyectos regionales de Black Belt Six Sigma en el INS. Él llegó, aplicó, tuvo competencia, les ganó a todos, nunca sacó la certificación, solamente se quedó con el curso que yo le di y le fue más que suficiente. Y esos eran cursos de vieja escuela míos, entonces todavía este debería darles una mejor visualización. Ok, entonces sigamos con la parte de Seis Sigma. Para aquellos que no están tan enterados, yo sé que aquí hay gente que ha llevado cursos conmigo o tal vez han escuchado, los han llevado en cursos esos virtuales todos aburridos de las empresas, eh, pero pues nada más para explicarles un poquito sobre lo que es en sí Seis Sigma. Les voy a explicar lo que decía, lo que dicen los libros y la vieja escuela que es Six Sigma. Honestamente, en el día de hoy ya eso no importa. Pero sí les tengo que explicar porque obviamente para aquellos que vayan a querer una certificación ocupan entender esto.
para que ustedes también encuentren una base de dónde vamos a ir. No vamos a ver un rompecabezas sin que sepan cuál es la imagen que hay que buscar. Entonces hay que buscar esta base. Les había dicho que entonces aseguramiento, que son todos los procesos, y control llegan, y entre control revisa aseguramiento. Encuentra todos los errores, se pone triste y empieza a buscar la parte de mejora. Y por lo general buscan Six Sigma. Entonces Six Sigma lo que va a hacer o lo que va a tratar es de llegar aquí, hablar con control, para entonces entender qué es lo que dice control y la brecha que encontró, eliminarla, para que ellos dos, tanto control como aseguramiento, nuevamente estén de la mano. Eso es lo que busca o lo que haría Six Sigma. A nivel, bueno, lo que cuenta la historia, lo que es la historia, es de la siguiente forma. Siempre pongo el mismo ejemplo para los estudiantes, muy probablemente esto lo van a recordar. Hay un circulito y ese circulito incluye el 100% de cosas, indiferentemente de lo que sea. Ustedes llegan con unas tijeras, suponiendo que ese 100% sea el 100% de sillas, 100% de celulares de un tipo, 100% de procesos de transacciones de algún tipo, no importa, pero aquí está el 100%. Nosotros la cortamos en el centro, abrimos el circulito de un lado, el circulito del otro, lo dejamos como una campanita de Gauss, como una campanita así, y de hecho les puedo enseñar algo en un segundo. Supongamos que el 100% de estos sean los pollos de hule. Todos los pollos de hule de esta marca que existen en el mundo. Entonces, necesitamos ver si estamos utilizando la cantidad de material correcto, entonces la cantidad de plástico correcto, y para eso tendríamos que ver la unidad de pesos. Entonces, con el peso podemos saber si estamos bien o mal. Entonces, medimos todos los pollitos que podamos para ver los pesos que tienen. Y ahora ocupamos saber cuáles son las distribuciones de pesos. Si hay mucho peso hacia un lado, mucho peso hacia el otro, y digamos que el peso estándar que ocupamos serán 10 gramos. Y que el cliente, y que como mínimo para que el pollito funcione y el perro no lo desbarate rápido, serían 9 gramos. O sea, obviamente eso es muy poquito, pero estoy dando un ejemplo de plástico. Y máximo para que la empresa no pierda serían 10 gramos. Entonces agarramos todos los pollitos, aquí están todos los pollos, abrimos este circulito y dejamos esta parte acá. El problema es que como no hay suelo, entonces todos los pollitos que estamos metiendo acá, que están en el circulito, se empiezan a caer. Y para que no se caigan, entonces les ponemos un piso. Entonces ahora caen todos los pollitos y caen de pie, dependiendo de sus diferentes tamaños, y ahí van cayendo uno sobre el otro. Entonces aquí puede haber un pollito, aquí va a haber otro pollito, aquí hubo una serie de pollitos uno encima del otro, y ahí todos los demás pollitos, y siempre obviamente van a haber pollitos de los dos lados. Para saber dónde hicimos el corte, porque el corte lo hicimos en el punto perfecto de los 10 gramos, dividimos entonces aquí a los 10 gramos. Para saber dónde están los máximos y los mínimos, este no era 10, era 11. Aquí está un mínimo de 9 y un máximo de 11. Puede ser que mis antiguos estudiantes de Greenville se acuerden de estas cosas. Entonces aquí ya podemos ver las distribuciones de los pollitos, cuántos están por encima de 11, o sea, con cuántos estamos perdiendo dinero, cuántos están por encima, debajo de 9, cuáles van a ser despedazados por los perros con mucha facilidad, lo cual haría que los clientes no quieran comprarlo por la mala calidad, y cuáles están dentro de los límites, entonces cuáles nos están salvando. Por dar un ejemplo, aquí hay 2, 6, 7, digamos que 8, 9 y 10. Entonces, si vemos aquí hay una línea hacia arriba, aquí hay una línea hacia arriba, aquí podríamos perfectamente decir, hay 10 pollitos, que el 20% de los pollos van a salir defectuosos. Entonces, que 20% de los pollos vendidos van a ser obtenidos por clientes probablemente insatisfechos que no volverán a comprar un pollo con nosotros y perdemos ese cliente. Aquí vemos que hay otro 20%. Entonces estamos diciendo que con 20% de pollos estamos perdiendo material. Y no es como que el que peca y reza empata, porque aquí no cuenta. Aquí simplemente o perdemos material o perdemos clientes, pero no hay ganancia.
y tenemos solamente un 60%, que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% de pollitos que nos están dando realmente una validez. Ahora, ninguna empresa puede decir, yo no importa si pierdo 20% y 20%, o sea, no hay empresa que pueda decir, me vale perder 40% de lo que produzco, con 60% me mantengo. Las empresas no buscan eso y estarían en quiebra, la mayoría. Entonces, lo que se tiene que hacer, o lo que haría Six Sigma, lo que buscaría, sería ver cuál es el promedio que existe. Si alguien no sabe qué es promedio, me puede preguntar. ¿Cuál es el promedio que existe? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Qué es una desviación estándar? Resulta que yo puedo sacar un promedio y supongamos que el promedio de estos pollitos me dé 9,5 en pesos. Yo estoy buscando 10, pero el promedio, al sumar los pesos de cada uno y dividirlos entre la cantidad que hay, supongamos que me da 9,5. Pero yo no puedo hablar solamente de 9,5 porque hay muchos pollitos y este dato no es necesariamente representativo de todos, aunque al mismo tiempo es representativo de todos. ¿A qué me refiero? 2 y 100, el promedio de estos datos es 51. Recuerden, 2 más 100 dividido entre 2, porque son dos datos, el resultado es 51. Ni el 51 se parece al 2, ni el 51 se parece al 100. Entonces, el hecho de que tengan un promedio que sea representativo no quiere decir que sea representativo en realidad. Para poder ser representativo ocupamos una desviación estándar. La desviación estándar es un segundo promedio, que lo que hace es calcular las diferencias y ver cuánto es en promedio la diferencia que hay. Entonces, agarra el dato de aquí, acá, el dato de aquí, aquí, el dato de aquí, aquí, de estos acá, este y este. Entonces, supongamos que este pollito de acá pesa 8,5 gramos. La diferencia no es 8,5 gramos, no. La diferencia es de 10 a 8,5 gramos. ¿Cuánto es? 1,5. Luego saco la diferencia de este pollito, la diferencia de este, de este, de este, de este, de este. Hago el promedio de esas diferencias y ya sé cuál es la desviación estándar. Supongamos que la desviación estándar aquí sea 5, 5,1. Entonces, ya sé cuánto más se sale hacia un lado o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ya puedo también tener una visión diferente, porque bueno, yo digo 5,1, eso quiere decir que aquí me da 14,6. Entonces, hay una gran posibilidad de que nosotros no estemos cumpliendo no vayamos a cumplir con los pollitos. O sea, no solamente nos está dando este dato aquí, sino también nos está diciendo que es muy probable que haya más de los que estamos encontrando. Y hacia atrás fue 9,4, 4,4. Ese sería el pedacito de este lado, o sea, lo que está a este punto de acá. Entonces, de fijo, estamos cometiendo demasiados errores y demasiados problemas. Entonces, Six Sigma lo que hace es, por medios estadísticos, por medios numéricos, se puede hablar de esta forma: 20%, 60%, 20%, 14 aquí, 4,4. O sea, eso sería con lo que busca Six Sigma. Pero, digamos, hay cosas sobre el nombre en sí que también tienen que entender. Desviación estándar es una palabra muy grande. Entonces las personas lo reducen como una D y una E. Pero también da pereza poner una D y una E. Entonces utilizan este simbolito que significa desviación estándar. Pero su lectura también se llama sigma. El mismo sigma de la palabra 6 sigma. Vean, aquí hay una S y aquí hay una S. Es lo mismo. O yo puedo escribirlo así. Es exactamente lo mismo. Entonces está hablando que son 6 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir 6 desviaciones estándar? Que desde el punto principal a los límites de control que yo tengo, tienen que haber o entrar 6 veces la desviación estándar. ¿Qué pasa si entra 6 veces la desviación estándar de cada lado?
que por cada millón de productos yo voy a tener solamente 3,4 que están malos. En lugar de este, que el 40% están malos, si la desviación estándar fuera súper pequeñita y entrara en un nivel 6 sigma, que para eso tendría que ser 0,16, entonces me tendría 3,4 errores. Porque vean que aquí está 10, le sumo 0,16, 0,16, 0,16, si yo lo sumo 6 veces, llego a 11. Y si yo le resto 10, 0,16 6 veces, llega a 9. Entre más pequeña la desviación estándar, mejor es el procedimiento. ¿Por qué? Porque menos nos estamos alejando, porque recordemos que la desviación estándar es el promedio de cuánto nos desviamos. Si es muy grande, quiere decir que nos desviamos mucho. Si es muy pequeñito, quiere decir que nos desviamos poco. Si nos desviamos tan poquito para que solamente entren 6 desviaciones de cada lado, quiere decir que por cada millón de oportunidades vamos a tener solamente 3,4 errores por millón de oportunidades de errar. Eso es Six Sigma a nivel teórico, a nivel de lo que digo, obviamente está escrito en los libros, lo que nos venden, eso es la base de Six Sigma. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Consultas? Okay. Eso es la parte estadística que vamos a aprender y vamos a tocar más en la tercera parte del curso. Muy bonita, muy bueno aprenderla, les va a servir de mucho, hay gente que le encanta meterse en estas áreas. Ahora vemos, eso es Six Sigma a nivel teórico, 80s, lo que se aplica hoy en día, lo que supuestamente nos contrata. Ahora hablemos sobre Six Sigma de la vida real hoy en día. En la vida real, Six Sigma lo que está buscando, una de las dos, es arreglar. ¿Qué arregla? Discrepancias de aseguramiento con control o crear. Crear, ¿qué vamos a crear? Es donde vamos a meter o montar la operación, que era lo que les hablaba al inicio, montar que la parte de IT, montar cómo va a funcionar la parte de recursos humanos, montar, eso es lo que habla esto. Entonces vean que van siendo diferentes. Uno puede ser arreglar, que es para lo que generalmente se vende, lo que es Six Sigma, pero eso ya no es nada más que el 33% de lo que ahora representa Six Sigma. O para lo que nos contratan, crear, que ya es como para montar las cosas. Por lo general, si las contrataciones fueran correctas, para aseguramiento tendrían que tener una persona de CQB, como les decía. Para control tendrían que tener una persona de CQA. Para mejora, digamos una persona de 6 Sigma o alguna otra certificación similar. Para el control, sobre todos estos, deberían de tener a un Certified Manager of Quality / Operational Excellence, que es otra certificación que existe, que está por encima, porque ese es el que controla o el que lidera todas las cosas para poder tener certeza que funcione. Entonces, así es como debería funcionar. Entonces, realmente, las creaciones, o sea, en realidad debería de la creación con la parte de CQE, que es una persona que va a alinear la creación del aseguramiento, el arreglar tiene que ir con la parte de Six Sigma y demás, pero hoy en día, como les digo, Six Sigma se mete dentro de estos mundos, arreglar y crear. Y para arreglar algo no tienen que pensar que tiene que ser estadístico, porque eso hay una parte del curso que es no estadístico, porque muchas cosas no son estadísticas. O utilizan una mínima base de estadística, pero algo así como mínimo, de unos 2 o 3 puntitos y es más que suficiente. Y por último, la tercera arista que se está viendo hoy en día es robotizar, que es la tercera fase, o lo último que estamos viendo, por lo menos en el mercado actual. Entonces, casi que Six Sigma se está dividiendo el 33% para cada una de estas, para que formen el 100% de lo que está buscando. Aunque una buena compañía que realmente conociera, pero es muy difícil, o sea, les puedo decir que nunca he conocido una empresa que entienda todo esto correctamente, porque cada empresa crea su sabor y su color diferente, entonces al final de cuentas uno se adapta y es mejor para los de BlackBerry
como nosotros, porque nos podemos meter en cualquier área y no necesariamente tenemos que sacar estas. Claro, estas son un plus. Donde se puede ver es tal vez en industria médica, donde sí tengan como una segregación un poco más fuerte por el tipo de industria que es, pero hasta ahí. Tal vez farmacéuticas, pero en el área manufacturera, en la área funcional, nada que ver. O sea, se revuelve absolutamente todo. Bueno, solamente por si quisieran saber, para esta sí necesitan tener 10 años de experiencia. Es lo que se pide para poder sacar un CMQ. Bueno, entonces tenemos estos tres. Y la creación es muy fácil pensarlo, o sea, crear, estructurar procesos. Digamos que llega la nueva empresa al país, soy de los primeros team leads que estoy trabajando con esta organización, tengo que crear la organización, es cierto, existen los procesos, pero ¿están mapeados? No. ¿Están correctamente mapeados? Tal vez no. ¿Están realmente estructurados como deberían de estar? No. ¿Cada quien le dispara al cliente como le da la gana? Muy probablemente. ¿Todos deberían de dispararle al cliente de la misma forma? Por supuesto. Entonces tengo que crear. El hecho que una empresa ya exista no quiere decir que esté creada correctamente. Por darles un ejemplo, yo estoy ahorita dándole una consultoría a una empresa que se está estableciendo en todos los continentes. Tienen demasiado dinero, pero es extremadamente demasiado el dinero que tienen, manejan por transacciones que ellos realizan, pero ni siquiera tienen un organigrama. No tienen ni siquiera los documentos guardados. Me pasaron los documentos, en vez de mandármelos encriptados o algo, me lo pasaron por un Google Drive. Hasta los contratos mandaron por ahí, o sea, no tienen estructurado nada de riesgos, no saben nada sobre la operación correctamente, no tienen nombres correctos para las posiciones, no existen organigramas. Entonces, sí, una empresa multimillonaria creada y todo, pero que uno tiene que crear, en mi caso. De hecho, para que vean las subdivisiones tan extrañas que hay, me contrataron como 6 Sigma para ver riesgos que en realidad no tendría que ver nada relacionado a Six Sigma con riesgos. Honestamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es mejorar y otra cosa son riesgos. Pero, bueno, obviamente yo soy también profesional de riesgos, entonces por eso lo buscan, pero me buscaban black belts para que trabajaran en riesgos. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Pero así es lo que pasa generalmente. Yo voy a tocar un poquito de riesgos porque en algún momento, pero así va a ser mínimo, porque también es de las aristas y de las áreas que doy clases y que manejo. Entonces también les puedo compartir un poco sobre eso, pero va a ser un mínimo. Entonces las creaciones siempre van a existir, los arreglos siempre van a haber problemas que van a existir y la parte de robótica. Entonces ahora nada más para ver cómo voy con los temas del calendario. La otra semana sí hay clases, es que me equivoqué con esto de lectura y tarea, esa línea no debería ir ahí. Entonces les voy a pasar el calendario actualizado, pero la otra semana sí hay clases. Okay. Hoy en día no podemos dejar pasar esta palabra. Existe algo que se llama Artificial Intelligence. Y la Artificial Intelligence se divide en diferentes aristas. Big Data, que es una de las que existen actualmente, Machine Learning, que es otra que existe. Estas son muy similares realmente. Y de ahí existen otros pensamientos cognitivos, y se me fueron los nombres de las demás de Artificial Intelligence que existen, pero existen diferentes aristas. De hecho, si ustedes buscan inteligencia artificial, no es lo que la gente piensa, o sea, mucha gente piensa que es un robotcito hablando, nada más lo configuran. Artificial Intelligence tiene diferentes subdivisiones y cada una de ellas, dependiendo, va a trabajar con ciertas áreas matemáticas. Y es, bueno, generalmente lo que es Machine Learning y lo que es de las áreas conscientes, trabajan, bueno, Deep Learning era otra que existe. Pero el punto es que hay varias cosas que suman la inteligencia artificial. Una vez escuchaba
lo que fue en su tiempo aquí en Costa Rica un gurú de calidad de Six Sigma. De hecho, fueron unas personas que trajo Six Sigma al país, no diré los nombres. Y él decía, me encantaba mucho escuchar charlas de él cuando iba manejando, porque aprendía mucho de él, sabe muchísimo, por lo menos de áreas estadísticas, sabe demasiado, y él decía, un proyecto de Six Sigma no puede terminar en un robot porque no tiene sentido. Ahí me perdió porque yo me di cuenta que él no conoce sobre la tecnología actual y que no quiere actualizarse, porque ahora todo el mundo necesita tecnología y tiene que estar de la mano con la tecnología y con estas áreas para poder hacer las cosas. Entonces, una persona de Six Sigma, por lo general, antes tenía que buscar un problema, del problema hacer unas partes estadísticas de revisión, encontrar una solución, aplicar la solución y cerrar el proyecto. Era lo general que tenía que ser una persona, un PESAC. Pero y ahora es un poco diferente, no necesariamente tiene que haber un problema para que yo quiera incluir esto, pero puedo utilizar un Black Belt para que me diga cómo lo tengo que estandarizar, cómo lo tengo que meter, cómo lo tengo que acomodar. Esas son cosas que vamos a ver la otra semana, cómo pensar como un robot para poder establecer y meter un robot. Nosotros vamos a meternos del lado de los robots de esta área de acá, porque es lo que los están buscando más a los Black Belts. Todavía estas partes están muy pollitas, tanto en el mundo como en nosotros. Si bien es cierto, existe los Tesla que se mueven o pueden, sí, como manejarse automáticamente, y existen robots que piensan y todo lo demás. No he visto mucho que metan como gente de Six Sigma entre estas áreas de acá. Entonces es algo como un área a descubrir y cuando terminen el curso, si se meten en estas áreas, combinan Six Sigma, administración de proyectos y ágil y todo lo demás, pues ustedes van a ser de los pocos y únicos que hay. Entonces son todavía áreas a aperturar donde no ha aperturado mucha gente, no hay absolutamente nadie aperturando en este momento. Entonces, lo que vamos a ver es que es donde más está pidiendo personas. Cómo pensar como un robot para lo que es automatizaciones por RPA. Es importante que también sepan que estas áreas de acá utilizan estadística. Machine Learning literalmente es estadística. Big Data literalmente es estadística. Para hacer que Deep Learning, para Big Data, para hacer que los robots piensen, o sea, mucha gente no conoce y no sabe eso, pero para que un robot piense, casi todo se va a generar por medio de estadística o algún tipo de matemática. O sea, es la forma en la cual nosotros hacemos que el robot piense, porque hacemos que haya una serie de decisiones, pero el robot no va a entender, ah, mira, está diciendo, hola, ¿cómo estás? No, el robot entendería, mira, estoy utilizando palabra 1, 2 y 3, entonces para esto le tengo que responder palabras 5, 7 y 8. Entonces, son números, matemática. O en otras partes, como en Machine Learning, son como predicciones. ¿Predicciones en qué? En estadística. Si ustedes ven toda la parte estadística que vamos a ver en el curso, casi que es que el 80% de lo que la gente utiliza para inteligencia artificial, ¿no? Como el 60-80% de la gente que utiliza para Machine Learning, para Big Data, obviamente hay muchísimas más cosas y cada uno de los temas se segrega en más temas, entonces sería más grande, pero una gran parte de inteligencia artificial ustedes lo van a poder entender por medio de simplemente ya conocer las partes estadísticas que veremos en el curso. De hecho, eso fue algo que aprendí cuando estaba aprendiendo a programar Machine Learning, porque yo estaba empezando a llevar el curso y me di cuenta que toda la estadística que estaban viendo era algo que yo ya manejaba y era porque era la misma estadística que vi en Black Belt. Entonces, para los estadísticos es más fácil estudiar inteligencia artificial desde mi perspectiva. Deben de haber más cosas allá afuera que obviamente están fuera de mi conocimiento, que no de inteligencia artificial, porque este mundo es enorme, aunque es muy pollito para nosotros, porque todavía no existen robots como los que vemos en las películas. Hay un gran mundo allá afuera desconocido para todos, inclusive para los que estamos estudiando, hemos llevado cosas de estas, cosas más allá que todavía no conocemos. Entonces nosotros tenemos que alinear lo que es Six Sigma con lo que es RPA. Pensar, entonces, cuando estamos hablando de esta parte de tecnología contra Six Sigma, es que no tenemos que pelear y decir, mira, como es un proyecto de Six Sigma, no puedes terminar en algo tecnológico, porque tienes que buscar un problema y solucionarlo. Y si la solución es un robot, si la solución es algo tecnológico, entonces, ¿por qué nos vamos a quitar eso? Hay gente que no le gusta para nada meter en tecnología, entonces buscan un template, un Excel, la cosa,
lo que sea para no meter tecnología. Cuando por lo menos ayer estaba en una reunión y de hecho me dieron unos procedimientos y me dijeron que los analizara a nivel de riesgos, y cuando yo los analicé, yo les dije, yo me puedo volar toda la operación, la verdad es que todo se puede automatizar. Y ahí saltaron y me dijeron, no es lo que estamos buscando. Queremos soluciones que no tengan que ver con tecnología, sino otro tipo de soluciones que inhiban los riesgos. Y eso es muy común que haya. Entonces, que personas que no quieran meter tecnologías para poder arreglar cosas. Pero si ustedes son de Six Sigma, tienen que ya conocer tecnologías para poder ver, para poder entender. Les recomiendo que en YouTube hay cursos muy buenos para aprender a programar Machine Learning, que cuando ustedes ya vayamos viendo la parte estadística y la vayan dominando, masticando más y vayamos al puro final, entonces que se metan a ver cursos de Machine Learning para que ustedes puedan aprender. Son cursos gratuitos que ven en YouTube. Hay un curso de Machine Learning Basics que se los puedo pasar, está en inglés, dura como 4 horas y les da las bases súper buenas para aprender lo que es inteligencia artificial por medio de esta área y empezarse a desarrollar en esas partes. Por si quieren crecer en algo que todavía no existe en el país y que cuando exista pueden ser los primeros que lo puedan sacar. Si se preguntan, antes iba a dar clases de inteligencia artificial, pero ya sería meterme con demasiado tipo de cursos, entonces ya no los doy. Los de RPA los daba antes, ya tampoco los doy. Es meterse en demasiados mundos y cada vez cuesta más controlarlos. Ok, entonces, tecnología versus Six Sigma es que aunque nos contrataban en los 80s para arreglar, luego pasamos a crear, ahora tenemos que pensar en robotizar. Y la tecnología tiene que servir para poder realizar estas cosas. Hay otra cosa en robotizar que es los workflows versus los robots. Eso es otro punto, eso lo veremos la otra semana. Workflows son sistemas automatizados que lo que hacen es que haya una secuencia de pasos. Y los robots lo que hacen es que no ocupemos un workflow porque el robot hace las cosas de los humanos y elimina a los humanos. En un workflow vamos a ocupar humanos, en un robot no vamos a ocupar humanos. Entonces, la otra semana vamos a hablar un poco sobre la diferencia porque esto se puede subdividir, como vamos a ver esta área de acá. Puede dividirse en workflows, o puede, que no es inteligencia artificial, este no. O puede dividirse en RPA, que eso es automatización. Y RPA, vamos a hablar un poco de Visual Basic, el básico, y el otro que es RPA por medio de plataformas como UPath, Automation Anywhere y otras cosas para que aprendan un poco sobre esas versiones y luego veremos cómo hacemos para que piensen nuestros robotcitos. ¿Preguntas hasta ahí? Andrei, ¿por qué es que Six Sigma se cerraba, no, perdón, a no utilizar tecnología? ¿Qué beneficio le ven a eso? ¿Qué es? La vieja escuela. Ajá. La respuesta es muy sencilla. Entre más viejas las personas son, menos se quieren empezar a adaptar a los cambios, como en cualquier empresa. Y por más que nosotros de Six Sigma siempre hemos hablado que no, que hay que adaptarse al cambio, que no, que hay que buscar el cambio, somos humanos ante todo. Y si le preguntas a una persona de 60 años que empieza a aprender sobre inteligencia artificial para poder meter sus proyectos, va a haber una negativa, porque su respuesta va a ser, yo siempre lo he hecho sin eso, ¿para qué lo ocupo? La misma respuesta que te daría un funcionario que, por ejemplo, me acuerdo de un señor que tenía que combinar pinturas y entonces tenía que poner cierta cantidad de pintura para que quedara lista, era de estas que están por Cartago, creo que es de Lanco o de Protecto, y entonces se le decía, bueno, ¿y por qué no utiliza mediciones? ¿Para qué? Tengo 20 años de hacerlo así, a puro ojo lo puedo hacer, yo no necesito tener mediciones o no necesito tener una máquina que haga las mediciones por mí. Resistencia al cambio, como siempre lo ha hecho así, ¿para qué lo voy a meter? Ahora, viene la otra parte, vienen las partes tecnológicas. Un robot puede eliminar todo esto. ¿Para qué voy a meter un robot a eliminar eso cuando es más difícil, más costoso, tiene que esto, lo otro? Entonces la pregunta ¿es miedo a que no sabes de lo que te estás enfrentando o es realmente que no funciona? Yo lo veo más como miedo. Y así como le está pasando a gente hoy en día que es vieja escuela, tal vez me pase a mí dentro de unos años donde metan cosas y yo diga, no, no es necesario meter eso. Entonces, es donde uno tiene que irse adaptando. Y las generaciones futuras harán cosas que uno no puede hacer porque ya uno también va a llegar a un punto de que va a decir, ¿para qué voy a aprender eso? O sea, ya estoy viejo, no vale la pena, mejor disfruto mi vida.
Y siento que va desde ese punto de vista. O sea, personalmente creo que es por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos están bien por el momento? Todo bien. Voy a estar en la computadora un momento si no se cae la llamada. Ok, queda claro que es Six Sigma, queda claro dónde estamos, bueno, queda claro dónde estamos, queda claro dónde es Six Sigma y queda claro las áreas de por qué la tecnología. Sí, no, tal vez. Sí, por mí sí. Sí, sí, queda claro. Vayamos con la siguiente fase, perdón. Pero todavía me pueden ver. Ok, ya sé. Ok, vamos con la siguiente fase, que es reconocimiento de problemas. O/oportunidades. Como ahora nosotros vamos a ver diferentes aristas de Six Sigma, tenemos como arreglar, tenemos robotizar, tenemos crear, que son las tres que vamos a ver dentro de este curso. Ya entonces tampoco vamos a ver el Lagvel normal de, ay, voy a arreglar problemas. No, ahora vamos a ver oportunidades. Porque no solamente porque existe un problema, necesitamos meter una solución. También hay que ver dónde se puede hacer una oportunidad. Puede ser que todo esté bien, puede ser que no hayan broncas, puede ser que no haya problemas, puede ser que todo el mundo sea feliz en la empresa. Eso no quita que siempre haya una oportunidad. Entonces, vamos a eliminar de la mente la percepción de yo arreglo problemas. No, es yo o arreglo problemas si alguien me llama o busco oportunidades. Porque si nosotros no vemos esta área también con problemas, yo estaba en operaciones en donde no hay nada malo, o sea, todo está bien, toda la gente está trabajando bien, todo el mundo está tranquilo, entonces yo puedo hacer dos cosas. Me contrataron para problemas, no hay problemas, simplemente me quedo ahí acostado viendo tele mientras alguien me llama, lo he hecho. O busco oportunidades y empiezo a hacer algo para no aburrirme porque ya me acabé la serie, entonces también lo he hecho. Entonces, ustedes tienen que tirarse hacia un lado o hacia el otro, buscar que nos digan los problemas o buscar nosotros las oportunidades. Eso quiere decir que una oportunidad no es porque hay un problema, sino simplemente es porque hay una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no? Ok, entonces, hablemos primero sobre la parte de los problemas. Hay una técnica que yo creé que se llama la técnica de la mano, que los que están en esta clase que lo han visto conmigo anteriormente. Otros que no han llevado todas las clases conmigo, que la primera vez no la conocen. La técnica de la mano consiste en 5 puntos, que es para la identificación de problemas. Se basa en errores, personas, tiempo y dinero. La primera vez que presenté esto en una empresa, que me pidieron una consultoría, les encantó porque dijeron que nunca lo habían pensado desde este punto de vista. Porque la forma más sencilla de identificar los problemas, porque a veces la gente no tiene ni la más remota idea ni de cómo identificar un problema
y muchísimo menos tengo 50 problemas, ¿de cuál ataco primero? La primera parte sería los errores. Hay empresas que ya lo tienen muy definido, entonces podemos ver errores que salen de auditorías, problemas que salen de SLAs, ya me devuelvo esa palabra, métricas, KPIs, devoluciones, etc. ¿Qué es un error? Es algo que está malo, pero no siempre lo podemos notar tan fácil. De una forma podría ser por medio de las auditorías, donde hicimos 100 productos y 10 están malos. Entonces sabemos que el 10% de lo que estamos produciendo va a estar mal. SLAs, métricas y KPIs es lo mismo, aunque muchas empresas lo separan y hay empresas que dicen, esos son nuestros SLAs, esos son nuestros KPIs, es exactamente lo mismo. Para nosotros es exactamente lo mismo. Que la empresa le ponga nombrecitos bonitos no quiere decir que, o le ponga subdivisiones de qué significa cada uno, eso a ustedes les puede valer. En realidad es exactamente lo mismo, son números rojos. Y es la parte de, son como auditorías también, o números de auditoría, pero más como globales. No sé, hicimos 1 millón de carros y 100 carros estaban malos. Entonces sacan porcentualmente para saber si este número está en rojo, si este número está en rojo, si este número está en rojo. A mí me ha tocado montar SLAs o métricas o KPIs de empresas grandes también, porque hay un problema. Muchas empresas ni siquiera tienen la noción de lo que es un SLA. La semana pasada hablé con una empresa que estaba auditando, les pregunté cuáles eran las métricas y me preguntaron qué era una métrica, lo cual me sorprendió mucho porque es una empresa internacional. No sabía qué responder a cuando me preguntaron qué es una métrica. O sea, no sabía, no porque no supiera, sino porque me sorprendió. Y lo he visto también en empresas pequeñas. El año antepasado hice una consultoría para una empresa nacional que hay acá y les preguntaba sobre las métricas y me dijeron, no sabemos qué son métricas, nunca hemos puesto una métrica, nuestros empleados no tienen métricas. Entonces hay que saber esto. Métricas es, o SLAs o KPIs, ¿cuánto es lo mínimo que yo acepto obtener en algo? Del 100% de las cosas buenas, el 100% del producto, por ejemplo, ¿qué dice el pollo? Del 100% de los pollos, ¿cuántos pollos pueden estar malos y yo no pierdo dinero? Digamos que yo nada más digo, yo nada más puedo perder el 2% de los pollos en producción, que entre otras palabras, y a números básicos sería como decir, de cada 100 pollos producidos, yo puedo tener 2 pollos malos, es decir, yo puedo sobrevivir con el 98% de los pollos. Ese es el punto mínimo. Lo que dicen punto máximo, que a veces a mí me da gracia cuando hablan de mínimos y máximos, porque a veces no tiene sentido como usan la palabra. Que alguien diga, bueno, ¿y cuál es el máximo del SLA? No tiene sentido, el máximo es 100, ¿para qué le voy a poner un máximo? O sea, yo nada más ocupo dos cosas, el 100% que es fijo y el mínimo que me aceptan, y eso es lo que yo necesito. Entonces, este mínimo es cuánto es lo mínimo para que yo pueda sobrevivir como empresa o para que me quieran dar el contrato o para que yo diga que está funcionando de forma correcta. Y estos es exactamente lo mismo. Las métricas se pueden subdividir en muchos tipos. Podemos hablar de cualquier cosa, puede ser una métrica, puede ser el tiempo en duración de una llamada, si estamos trabajando en un call center, el tiempo en entregar un producto, si estamos trabajando en transporte, el tiempo en cobrar en una caja, si estamos en un supermercado, es tiempo, es una métrica y se divide en muchos. Y si se dan cuenta, es este, es el mismo. De los mismos que tengo acá, se empiezan a meter también otras y se empiezan a correlacionar de una forma a otro nivel. Luego están otros KPIs
¿Qué podrían ser? Bueno, la cantidad de errores, ya no tiene nada que ver con estas partes del tiempo. Ahora, ¿por qué el tiempo se mete dentro de que es una métrica, se mete dentro de un error? Porque si yo estoy sacando llamadas en 10 minutos cuando deberían de durar 5, están malas, porque están durando más, entonces son errores o son problemas. Entonces, por eso se consideran dentro de este punto. O también se pueden ver desde este punto de acá, dependiendo de cómo lo queramos trabajar. Al final, estos, por eso le digo la técnica a la mano, porque son 5 deditos. Aquí falta uno, les cuento cuál. Son 5 deditos. Todos trabajan en conjunto, a pesar que son independientes, al mismo tiempo son dependientes para formar una mano. Entonces, este de acá, aunque todos son independientes, se pueden empezar a trabajar para otras cosas. ¿Qué puede ser otra métrica KPI? Dinero. Puede ser que yo diga, tengo que vender mínimo para que salga de 100 hamburguesas, tengo que vender 90 para no perder dinero durante el día. ¿Ok? 90 hamburguesas. Entonces, yo genero 100 hamburguesas al día, tengo que vender mínimo 90 y puedo tener una pérdida de 10. Ya son ventas, ya son costos, ya son ingresos. Si yo vendo menos, entonces yo puedo estar rompiendo una métrica. Y ahí es donde los vendedores, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, los vendedores de viajes, los vendedores de lo que sea, empiezan entonces a tener su métrica. ¿Cuánto es el mínimo de ventas? Y si la métrica está en rojo, porque no están vendiendo lo suficiente, ya es un problema que se convierte en un error que también tenemos que trabajar, que también podemos trabajar desde esta lista de acá. Pero de nuevo, se puede combinar, dependiendo de cómo lo queramos ver. Entonces, cualquier error que sea de estos lados, que tenga subdivisiones de estos puntos, que esté en rojo o que no llegue al mínimo deseable, ya se considera un lugar hacia donde yo tengo que tirar la bolita para empezar a trabajar. Entonces, esa es la primera parte de donde puedo encontrar un problema. Cuando tengo cualquiera de estos o un poquito más que tengan referenciación con los errores y ya empecemos a ver qué es lo que esté sucediendo o qué es lo que está mal. Pregunta sobre esta primera lista. Sí, una pregunta, André. En la parte de personas, ¿cómo meterías problemas en personas? ¿En no cumplir las métricas o algo más? No, porque ya estaríamos hablando de métricas per se con errores u otras cosas. Cuando estaríamos hablando de personas tirándose hacia la lista de errores, puede ser que no tengo el personal mínimo adecuado. ¿Qué sucedería si yo necesito tener mínimo 50 personas trabajando y tengo 40? Suena tonto, pero es algo que sucede en muchas empresas. Por ejemplo, una amiga mía que trabaja en una empresa multinacional me contaba que abrieron en Nicaragua y uno de los problemas que tenía es que ni siquiera llegaban al mínimo de la cantidad de personas que tenían que tener contratadas porque no encontraban personas con los skills o las habilidades necesarias. Entonces tenían la métrica de contratación en rojo porque ni siquiera tenían el mínimo. Y eso pasa en muchas empresas. La gente dice, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. Mentira, no es que no haya trabajo, es que no buscan el brete realmente o no tienen las habilidades para buscar, porque conozco casos de empresas donde siempre es exactamente lo mismo. No hay fuerza laboral, no encuentran fuerza laboral y siempre se está cayendo. No sé si han visto, por ejemplo, que, por ejemplo, Canadá abrió fronteras para latinoamericanos, 1 millón de puestos para latinoamericanos, porque no tienen fuerza laboral, no tienen empleados. Entonces, eh, eso puede ser una métrica. Está en rojo, no tengo suficientes problemas, pero no tengo suficientes personas, lo cual se convierte en un problema, lo cual es un error, porque van a generar problemas a futuro, lo cual hay que arreglar. Entonces, es como personas se pueden meter acá. Luego tenemos, bueno, ¿alguna otra consulta? Mientras voy por agua, me pueden preguntar. Ok, denme un segundito nada más.
Listo. Ok, entonces, ¿alguna otra consulta? Si no, pues vamos a la siguiente arista. Personas. Con las personas pueden ser todo tipo de problemas que tengan que ver con las personas. Que no hay suficientes cantidad de personas, que no hay capacitación correcta de personas, que las personas entran al piso, es decir, a la parte laboral, y no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo, que los entrenamientos son una pérdida de tiempo completa, en fin, una cantidad de cosas extremadamente grandes. Me acuerdo el caso de una amistad en donde ahí se pueden empezar a ver los problemas, que estuvo en entrenamiento, creo que fue 1 o 2 meses para un puesto laboral y puso a otra tercera persona a hacer el trabajo y la entrenó como en 2 horas más o menos para que hiciera el trabajo. Entonces, toda la pérdida de tiempo en el entrenamiento y lo que hizo fue entrenar a otra persona para que hiciera el trabajo y ganarse la plata a él por 2 horas de entrenamiento que le dio la muchacha. Entonces, al final de cuentas, es un problema, es una pérdida de tiempo. Y eso pasa en muchas organizaciones, operaciones y cosas que uno a veces ve este tipo de cosas, duran meses en operaciones, duran meses en entrenamientos, que es una pérdida de tiempo porque realmente lo que ocupan es algo pequeño. Y a veces dicen las operaciones, no, es que necesitan ver el big picture. Y aquí es donde empiezo a sonar un poco, no sé si es grosero o realista, pero siendo muy honesto, las personas que empiezan abajo, como call center, como haciendo cosas de manufactura, muy honestamente, no les importa en qué empresa están, nada más les importa hacer el trabajo, llegar, trabajar y jalar. Es la verdad, que no les interesa lo más mínimo que la empresa hace patitos de hule que pueden hablar en japonés. No les importa, les interesa nada más hacer su brete, agarrarlo, hacerlo y jalar. Entonces, si esa es la mentalidad, y esa es la mentalidad de los seres humanos hoy en día, los millennials y todo, de que realmente no nos importa conocer a grandes rasgos, nos interesa solamente hacer lo que estamos haciendo para tener el resto de nuestra vida, para poderla disfrutar, es porque vamos a perder el tiempo enseñándoles un montón de cosas. Por un ejemplo es este curso. Si yo quisiera, me podría moldar a todas las escuelas que hay en Costa Rica y empezaría con la parte de historia, y les empezaría a contar quién es Durán, y les empezaría a contar quién es Crosby, y les empezaría a contar qué pensaron ellos, cuando nacieron, por qué pensaron de esa forma. ¿Les da eso brete? No, no les sirve de nada. ¿Los va a aburrir? Por supuesto que los va a aburrir y literalmente, a diferencia de la mayor parte de clases, creo que para esta, hoy, han tenido que estar poniendo atención todo el rato sin poderse distraer, porque no estoy hablando un montón, perdón de la expresión, de basura, de información que no les va a servir en la vida, como les estoy diciendo, como la historia. Por eso siempre digo a mis estudiantes, si quieren leer historia, vayan y hacen un libro. Conmigo no. Yo no voy a perder el tiempo en mis clases ni esas cosas. Y así constantemente, todas las clases van a ser de esta forma, directas, completas, de qué es lo que se necesitan. No les voy a estar metiendo un montón de cosas que no sirven de absolutamente nada. Si me quisiera, como les digo, ajustar a los demás, mato 5 o 6 clases a puras filminas ahí de un montón de cosas que no van a servir de nada en la vida. Porque vamos más a lo directo, más a lo concreto. Entonces, lo mismo con los entrenamientos de las personas y demás cuando hay problemas. ¿Para qué les vamos a meter más cosas de lo que realmente les importa? No sé en el caso de ustedes, pero por lo menos en el mío, en todas las empresas donde he estado, en donde me han dado inducción de alguna empresa, a veces son 2 días de inducción y yo nada más pongo atención en cuánto pagan, asociación solidarista y cómo tengo los beneficios médicos. Todo lo demás que cuentan sobre la historia de la compañía, qué bonita la compañía, que así creció, que así lo pensaron, honestamente yo no pongo atención en eso, yo creo que nadie lo hace. Porque menos hoy en día virtual, o sea, hoy en día virtual la gente se la pasa haciendo otras cosas. También lo mismo pasa con reuniones, que son problemas que podemos identificar en personas, reuniones laborales, en donde a veces estamos en reuniones laborales
de 2 horas, donde toda la reunión no salió nada pero nada que valiera la pena. De hecho, ayer me acuerdo que estaba en una reunión, duré como 1 hora y media en la reunión, y hablaban y decían, y yo no estaba poniendo atención, yo estaba en otras cosas. Y apenas decían André y yo, sí, claro. Y decía lo que sabía que tenía que decir, porque yo sabía que era lo que me iban a decir, y ya como 2 frases y listo. Y terminé la 1 hora y media y en realidad no puse atención a la reunión porque yo sabía que no estaban hablando nada de valor. Y eso, en eso soy muy sincero, yo sé que a ustedes también les pasa. ¿Cuántas reuniones están ustedes que no valen la pena? Que era una reunión que tuvo que haber durado 2 minutos y ahí duraron horas de horas. Es otro problema que se puede ver con personas. De hecho, cuando he trabajado con la gente, cuando he tenido como mis equipos de trabajo, una de las cosas que arreglo para un problema interno, que es perder el tiempo, es, con la gente que me trabaja a mí, es, no me interesa toda una historia, dígame las cosas directamente. Y a veces les digo, ni siquiera tienen que ponerle, hola André, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? O sea, si necesitan algo, nada más me escriben y me dicen, porque si ya me saludaron en la mañana, para que me hagan saludar en 1 hora, luego en 3 horas, luego más tarde, es pérdida de tiempo en mensajes. O sea, simplemente me escriben, me llaman y me dicen, madre, ocupo A, B, C y D, ¿puede hacerlo sí o no? Ok, punto, listo, chao. A mí no me gustan las reuniones, entonces siempre trato de hacer eso. Y son otros problemas que la gente no identifica, las pérdidas de tiempo. Y a la gente no le gusta hablarlo, les es chocante, pero muy interiorizado dicen, más sí, tiene razón, la verdad es que no es mentira, o sea, yo también sufro de eso, pero me quedo callado porque no me gusta expresarlo. Yo sí lo expreso y lo expreso aquí y lo expreso en mis trabajos y lo digo directamente a mis jefes cuando siento que es una pérdida de tiempo. Honestidad es una de las cosas que la gente tiene que tener en los trabajos, que es muy difícil de obtener. Entonces, ese es otro punto de problemas. Todas las cosas que tengan que ver con personas, en donde perdamos tiempo, oportunidades o cosas. Tiempo. Bueno, personas, ¿alguna pregunta o algo que quieran decir sobre esta parte de personas? ¿Estamos bien por ahí? Sí, todo bien. Siguiente punto. Tiempo. Los problemas con el tiempo tienen que ver con cuando duramos más, cuando se hace más de lo que se tiene que hacer, cuando hay lapsos largos de tiempo que no deberían de existir. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ustedes a veces manden un correo para que alguien les descargue un reporte y se los mande un día después o 2 días después o X cantidad de días después para que ustedes puedan hacer su trabajo? En vez de simplemente darle los accesos para que ustedes los descarguen directamente. Y así hay muchas empresas en las que hacen un va y viene exagerado de cosas que no sirven absolutamente de nada. O los ponen a llenar trabajos de back office, donde tienen un montón, pero un montón de cositos que tienen que copiar y pegar en un sistema o base de datos. Y tienen que ir uno por uno, copia y pega, copia y pega, copia y pega, revisando que todos están. Y luego los mandan, duran un montón de tiempo. Pero alguien se va a poner a preguntar, oiga, ¿y realmente ocupa todo eso? Les doy un ejemplo. Una vez estaba en un sistema de auditorías que me pidieron que creara y me dijeron, tienes que meter el ID de la persona, el correo de la persona, el correo del manager, el nombre de la persona, el nombre del manager, el nombre del supervisor también, si existe un supervisor o un intermediario, y lo otro que me pidieron, no sé, había otro punto ahí. Yo lo que le respondí, ¿para qué? ¿Qué pérdida de tiempo? Con el ID no tiene una vez los correos y toda la información. No estoy yo metiendo tanta información si no tiene sentido. No, es que nosotros por regulaciones necesitamos tener toda la información. Y yo, ¿para qué? No, es que realmente la ocupamos. Y yo, ok, nunca la mandé, nunca la ocuparon, nunca me escalaron y hoy en día, muchos años después, nunca me han llamado para decirme que les faltó eso y todavía les doy soporte a esa empresa. Entonces, son pérdidas de tiempo. Otro ejemplo, me acuerdo, este pasó en el 2018. Sí, en el 2018. Como por ahí, creo que fue por ahí de enero, febrero del 2018.
A mi equipo de trabajo nos mandaron un reporte que se duraba una semana en hacerlo. Era un reporte enorme. Yo revisé el reporte, tenía un montón de NAs en el Excel porque había muchos errores y todo. Y me dije, no importa, todos esos errores no importa, lo que importa es que corra el reporte, etcétera, etcétera. Y yo llegué y mi equipo de trabajo fue, Andrei, vamos a durar una semana de tiempo haciendo ese reporte. Y yo, no, yo no lo voy a hacer. Me dicen, pero ¿te lo quitaron? ¿Qué? Y yo, no, simplemente no lo voy a mandar. Me dijeron, pero te van a escalar. Y yo, apostemos. 2020, nadie me había preguntado absolutamente nada por el bendito reporte. Hasta que alguien salió en una reunión diciendo, mira, ¿qué pasó con tal reporte? Y ahí hicieron un burumbum y todo lo demás, entonces empezaron a hablar conmigo que por qué no lo había mandado y todo. Yo llevo 2 años de no mandarlo, nunca nadie lo ha ocupado hasta el día de hoy. Y ya vino una señora de vieja escuela y dijo, no, pero es muy importante, tiene que mandarlo porque vea que siempre lo hemos ocupado, es que se nos había olvidado pedírselo. Y yo, sí, right, por 2 años. Sí, sí, claro, yo se los voy a mandar, se los voy a empezar a hacer. Pateé la bola, ya estamos 2022, sigo sin mandarlo. O sea, no es algo que a nadie le interesara. Entonces, son pérdidas de tiempo. Si nosotros lo reconocemos, es más sencillo para nosotros el poder como ir ahorrando tiempos. O sea, era una semana de trabajo en mi equipo de trabajo. ¿Yo para qué iba a perderlo sin eso? Entonces, todo aquello que no representa en tiempo unitario. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Siguiente sería dinero. Dinero lo podemos ver en varias aristas. Aumentar el dinero que entra, disminuir el dinero que sale o distribuirlo de la manera adecuada. Esas son las formas que debería de existir. A veces hay empresas que gastan una cantidad estúpida de dinero cuando nunca tuvieron que haberla gastado. Entonces hay que distribuir mejor los recursos y si uno tiene la oportunidad de explicar cómo distribuir mejor los recursos, pues es muchísimo mejor que estar gastando en cosas innecesarias. A veces yo digo, por lo menos en automatizaciones, yo a veces les digo, para que van a meter un robot de tal calibre, si lo pueden hacer a veces con una macro. De nuevo, me acuerdo de una empresa que quería meter unos robots, eso fue una consultoría que hice en Texas, era un banco y me llamaron para meter, donde metían robots. Y entonces querían meter robots por todo lado, tenían gente que se sentaba, prendía el robot y se quedaba así frente de la computadora esperando que terminara el robot y ya seguían trabajando. Entonces me llegaron y me preguntaron, bueno, ¿qué robots ves que puedes meter ya al final de las 3 semanas? Y yo, ninguno. Me dijeron, ¿cómo que ninguno? Le hago, no tiene sentido. Los robots que van a meter, lo que van a meter son como 5 minutos por cada pedacito de tiempo. No tiene sentido. Porque en lugar de eso, la gente trabaja toda la mañana y toda la tarde tiene libre. Usted lo que quiere hacer es meter robots para eliminar personas. ¿Por qué no corta la mitad del personal y adecua para que lo que hacen en la mañana, que faltó de la mañana, lo haga la otra mitad en la tarde, porque en la tarde todo el mundo está libre? La respuesta que me dijeron en ese momento fue que no, porque no, esa no era una de las soluciones que estaban buscando. Ellos querían meter tecnología. Al final de cuentas, ni metieron tecnología porque no se podía meter, ni tampoco despidieron personas y continuaron exactamente igual. Entonces, eso son pérdidas de dinero. Querer meter tecnología, y eso es algo que vamos a hablar cuando veamos tecnología la otra semana, meter tecnología donde no se tiene que meter tecnología. Y es otro de los errores que existe hoy en día. Así como cuando salió Scrum, y todas las empresas ahora hablan de Scrum y que Scrum salva el mundo, lo cual no es cierto. Scrum es muy bueno, pero si se sabe utilizar bien, pero no salva el mundo. Así es la tecnología. Y ustedes escuchan hoy en día que para arriba y para abajo todo el mundo tira robots, se casa con los robots, son felices con los robots, que es parte de lo que yo explico, pero no necesariamente es lo que ustedes necesitan. Hay que ver costos, hay que ver dinero, hay que ver si las cosas sirven realmente. Entonces, el hecho de que se parezca muy bonito no quiere decir que sea bonito. Simplemente hay que darle como un extra. Sigamos con, nada más para que entiendan algo. Los errores, indiferentemente, siempre hay que disminuirlos. Las personas siempre hay que disminuirlas. Algo que no vale de personas también es cortar personal. Súper común para un Black Belt buscar cortar personal. Lo siento, suena feo también, a muchas personas les es chocante, pero nuestros trabajos por lo general terminan en despedir personas. Y mucha gente, de hecho, tengo una de mis mejores amigas que ella me dijo una vez que feo ese pensamiento y al tiempo me dijo que ya me entendía.
que en realidad o lo hace uno o se lo hacen a uno. Entonces, y a las empresas, ni yo le importa a la empresa porque yo soy sustituible, ni a ustedes les importan. Entonces, y la verdad es que si nuestro trabajo es despedir personas, hagámoslo, porque si no nos quedamos nosotros sin trabajo y alguien más viene a cortar las cabezas. Entonces, mejor nosotros no quedarnos sin brete. Entonces, las personas se reducen o se establecen mejores procedimientos entre ellas. El tiempo se reduce y el dinero se reduce cuando son costos y se sube cuando son ganancias. Importante, si un proyecto de ustedes tira una flecha contraria, el proyecto está mal hecho. O sea, no pueden ustedes llegar a decir, mira, disminuí los errores, pero aumenté los costos extremadamente. Pues mejor tengo los errores. Si los errores me mantenían un costo más bajo, ¿para qué los voy a arreglar? Hay gente que dice, mira, disminuí el tiempo, pero aumentaron los errores. Es porque voy a disminuir el tiempo. No tiene sentido. Las flechas no pueden ir chocando. No puedo disminuir algo buscando que otra vaya al contrario. Si yo hago eso, el proyecto ya no va a servir y al poquito tiempo se les va a caer porque no tiene sentido que yo disminuya errores aumentando costos, ni que yo aumente tiempos disminuyendo personas. No tiene sentido nada de eso. Las flechas están como están y no podemos modificarlas. Por lo menos esa es una estrategia que yo generé y he visto a través de todas las empresas que no se pueden modificar las flechas. Y no tiene sentido aumentar errores para aumentar personal y aumentar personal para disminuir los tiempos. O sea, ¿de qué me sirve a mí disminuir el tiempo que tengo en producción si tengo que aumentar los errores y tengo que aumentar las personas? Y ahí, ¿cuál es la ganancia ahí real que estoy teniendo? Es muy difícil, que aunque se podría hacer desde cierto punto de vista, es mejor que siempre se mantenga esta arista acá. Y el quinto punto se llama volumen. Yo nunca voy a poder trabajar nada de esto sin volumen. Y aquí es donde empieza la parte de la selección de qué proyecto debo tomar. A ver dónde está el calendario. Está. ¿Qué podemos ver acá? Okay. Está la parte del volumen. El volumen es lo que nos va a decir al final de cuentas hacia dónde vamos a disparar. De nada me sirve a mí. Supongamos que yo tengo errores, 10 errores. Yo tengo 10 errores. Y entonces todo el mundo se friquea y todo el mundo hace un drama ahí por los 10 errores. Ya todo el mundo se está muriendo por los 10 errores. Y de otro lado tenemos un error. Entonces toda la gente dice, oh, no, es que 10 errores, es exagerado, no puede ser, no podemos tener 10 errores, nos estamos sofocando, nos vamos a morir, ¿sabes? La empresa de pique. Revisamos el volumen, 10 errores de 1 millón de transacciones, tal vez. Revisamos el volumen, un error de 5 transacciones. ¿Qué importa más arreglar? ¿1 de cada 5 o 10 de cada millón? Obviamente esto de acá. ¿Y qué me determinó que tenía que agarrar? El volumen. El volumen fue lo que me dijo que era lo que tenía que agarrar, porque el volumen es este. Entonces me dijo que es un número pequeño y un número grande de errores, porque ya cuando tiramos este a 1 millón, ya vemos que es una cantidad exagerada. Tirámoslo para más sencillo, digamos aquí a 10, 1 de cada 10, eso quiere decir que es el 10%. Si es el 10%, cuando llegamos a 1 millón, estamos hablando de 100.000 errores, muchísimo más que acá. Pero por el forma de reporteo, algunas empresas a veces lo reportan así en vez de reportarlo de esta forma, entonces no ven como todo a grandes rasgos. Y ahí es donde se pierde toda la información. Entonces, eso es muy importante de tomar en consideración. Segundo que se... internet.